Y evitando los campos elíseos para evitar los semáforos, pasaron por debajo de este túnel y a la izquierda, fíjense, en la columna número 13, ¡pa! Ahí Lady Di tuvo ese accidente mortal. ¿Han visto la cara de Lady Di abajo? Ahí se recuerda que tuvo ese accidente mortal. Henry Paul conducía muy rápido, imagínense, ¿no? Empezaron a haber muchas especulaciones de por qué el accidente, se le echó la culpa a él, al conductor, que de hecho murió. Se dijo que había bebido, que había ingerido ansiolíticos, que iba drogado, que iba completamente mareado, pero se sabe que el coche llevaba una velocidad de entre 115 y 150 kilómetros hora. Han visto por la cuesta por la que hemos bajado, ¿verdad? Fácil con coche a esa velocidad por esa cuesta entrando en ese túnel perdiera el control. Finalmente se chocaron contra el pilar que han visto, el número 13. Lady Di no murió en el acto. Lady Di quedó viva después del accidente, pero quedó muy mal. Los paparazzis que venían detrás en moto, los periodistas que venían en moto, cuando llegaron, en vez de socorrerla y en vez de ayudar, en vez de pedir ayuda, empezaron a hacer fotos para intentar publicarlas. Afortunadamente en esa época no existían las redes sociales, y no, imagínense, si hubieran existido las redes sociales como existen hoy en día, esas fotos habrían, circulado como la pólvora por internet. La policía francesa abrió una investigación para perseguirles, les obligaron a devolver los carretes para que esas fotos no fueran reveladas, pero fíjense qué mal hacer, qué mala praxis de los periodistas, que en vez de ayudar, fotografiaron la escena tan terrorífica. Bueno, Lady Di recobró un poquito de conciencia. Se dice que llegó a decir: Dios mío, ¿qué ha pasado? La llevaron en un helicóptero a un hospital del distrito número 13, Saint-Pétri, y tras 2 intervenciones quirúrgicas, Lady Di no sobreviviría a sus heridas. Ella murió de un infarto en la madrugada del 31 de agosto de 1997. Dodi Al-Fayed también murió, y Henry Paul, el conductor, también falleció, que como saben se le echó la culpa de todo. El único que sobrevivió fue el guardaespaldas. ¿Y saben por qué? Porque era el único que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Aquí tienen el puente de Bir Hakeim, un puente que aparece en películas y series de televisión como Lupin, o como la película Origen, Inception, de Leonardo DiCaprio. ¿La han visto? Los cazadores de sueños, esa película de Christopher Nolan, tan complicada de entender, ¿verdad? Tan rara. Bueno, saben que Christopher Nolan es un director que hace unos argumentos muy enrevesados y muy complicados. Ahí tienen también la película Tenet, Viajes en el Tiempo, o Interestelar, que nos habla de la teoría de cuerdas. Como ven, no son teorías asumibles para todos los públicos, y esta película es muy complicada, pero es una película que se hizo muy famosa, y aparece ese puente de Bir Hakeim que se puede circular o cruzar de 3 maneras: a pie, con el coche, o el metro, la línea 6, el metro aéreo, que va por la calle, que va por fuera. De hecho, muchas personas utilizan la línea 6 de metro pues para tener una panorámica de la ciudad de París. A la izquierda tienen la isla de los Cisnes, y váyanse fijando en la isla de los Cisnes, porque van a poder ver justamente a la Estatua de la Libertad en el extremo. ¿La ven? ¿La ven todos? Ahí tienen la Estatua de la Libertad, regalada por los Estados Unidos a Francia. La instalaron en esa isla en el año 1889, durante la Exposición Universal en la que se construyó la Torre Eiffel. La pusieron mirando hacia la torre, ya que tanto la Estatua de la Libertad como la Torre Eiffel celebraban el centenario de la Revolución Francesa. Tiempo después, la estatua fue girada y está mirando hacia el oeste, hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos. Está mirando a su hermanita mayor. La Estatua de la Libertad, que tenemos en Nueva York y que fue regalada por los franceses a los estadounidenses para celebrar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ese 4 de julio de 1776. Sin embargo, la tuvieron que retrasar 10 años, porque en el contexto francés estaba la guerra franco-prusiana, así que tardaron un poquito más. Miren qué fachada tan bonita, esta que tenemos a la derecha, que ganó el premio de ser la fachada más bonita de París.
hace un par de años, ¿no, Marina? Uy, hace... ¿El qué? Hace varios años. Bueno, hace varios años ganó el premio a la fachada más bonita de París porque es una fachada en Art Nouveau. De hecho, estamos recorriendo una calle en el distrito 16 que destaca mucho por tener fachadas en Art Nouveau. El Art Nouveau fue lo que fue para nosotros el modernismo, fue un arte de principios del siglo XX y el mayor exponente francés, el artista más famoso en Art Nouveau, se llamó Hector Guimard, y Hector Guimard diseñó varias fachadas. Y ahora, si quieren, un poquito más adelante, vayan mirando a la derecha porque van a ver su casa, una casa diseñada por él. Hector Guimard, al igual que Gaudí, conocen a Gaudí, ¿verdad? Gaudí, el modernista catalán que hizo muchos edificios, el Parque Güell de Barcelona, y él mismo se diseñó casas propias. Gaudí también sería el arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona, que por cierto Gaudí murió por curioso, no sé si lo saben, pero estaba observando las obras de la Sagrada Familia y pasó un tranvía y lo arrolló. Miren hacia la derecha porque van a ver la casa con el hierro forjado en las terrazas, inspirándose un poquito en la arquitectura de París, piedra caliza, pero ven que la fachada es muy muy distinta a todo lo que vemos en otras partes de la ciudad. Pues sí, los franceses le regalaron la Estatua de la Libertad a los estadounidenses. De hecho, la Estatua de la Libertad fue el interior de la Estatua de la Libertad fue hecho por Gustave Eiffel, el mismo ingeniero que hizo la Torre Eiffel. El escultor de la Estatua de la Libertad fue Frédéric Balthondic y se la regalaron precisamente por el centenario de la independencia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la emancipación de las 13 colonias y la ideología ilustrada francesa estuvieron bastante unidas. De hecho, el propio Benjamin Franklin viajó a París en el siglo XVIII a pedir ayuda a los franceses, ¿no?, para emancipar las colonias americanas que dependían de Inglaterra. Los franceses dijeron: Benjamin Franklin, lo que nos está diciendo es que los ingleses van a perder colonias, allí que nos vamos. Y allí se fueron los franceses, y cabe destacar algunos generales que lucharon en la Guerra de Independencia, como por ejemplo el famoso Lafayette, que daría nombre a unas galerías muy importantes de París que están tras la ópera, las galerías Lafayette. Así que muy vinculada a la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y por supuesto la Revolución Francesa, también inspirada en los ideales ilustrados norteamericanos y de nuevo liberales franceses. Dos naciones hermanadas que muestran su relación a través de las dos estatuas de la libertad. Y estamos ya saliendo por la parte más oeste de la ciudad, nos vamos por el distrito 16, un distrito muy caro, es uno de los lugares más caros para vivir. El metro cuadrado aquí, bueno, es prohibitivo. En general en París el metro cuadrado es carísimo, no es una ciudad barata para vivir, pero el distrito 16 es de lo más caro. Fíjense que estamos dentro de París, pero no en el puro centro. Estamos al oeste, que es bastante más tranquilo que el norte, o que el sur, o que el este. Estamos al lado de la Torre Eiffel, tenemos el metro, bueno, está bien, está lo suficientemente cerca del centro, pero lo suficientemente lejos también, si comprenden, ¿no? Un lugar maravilloso para que expresidentes de la República Francesa tengan casitas, como por ejemplo Nicolas Sarkozy, que fue un presidente de la República, que se casó con Carla Bruni, una modelo, actriz franco-italiana, de una familia con muchísimo dinero. Y fíjense aquí a la derecha, porque van a ver una puerta de entrada a un jardín privado, y allí en ese palacete, fíjense, lo hemos visto un poquito de pasada, ese palacete tan grande es una de las propiedades de Sarkozy. Fíjense la ornamentación de estas fachadas, y bien, todos los edificios de París son preciosos, con estas esculturas, el hierro forjado en las ventanas. Muchos edificios, la gran mayoría, los que son del finales del 19, principios del 20, tienen, fíjense aquí a la izquierda, el nombre del arquitecto y la fecha. Este es de 1910. Este edificio de la izquierda es de antes de la Primera Guerra Mundial. Lo inauguraron
2 años antes de que se hundiera el Titanic, o 1 año antes de que robaran la Mona Lisa. Realmente la Mona Lisa, ya hemos hablado de ella esta mañana en la panorámica, es famosa por muchas razones, pintada por Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI, pero creo que si no se hubiera robado, la robó Vincenzo Perugia, de origen italiano, ebanista carpintero del Museo del Louvre. Si no se hubiera robado, quizá la Mona Lisa no sería tan famosa. Imagínense lo que fue el robo de ese cuadro enigmático, famoso, 2 años robada, desde 1911 hasta 1913. Vincenzo Perugia la intentó vender en Florencia. Finalmente la Mona Lisa volvió al Museo del Louvre, la Mona Lisa, pero en la recuperación económica de los años 70, los 80, el auge del turismo, la cultura pop, Andy Warhol, entre otros artistas, replicando sus obras, la Mona Lisa, este rostro que se hizo tan famoso en la publicidad, en las películas, en el marketing, y luego finalmente el Código da Vinci, que se convirtió en un bestseller, la hicieron muy famosa, y hasta día de hoy la Mona Lisa, el cuadro más famoso del mundo, creo, o uno de los más famosos. Al fondo tienen muchos árboles. Nos encontramos ya en las inmediaciones del Bois de Boulogne, el bosque de Bolonia, una zona apartada de París, convertida en parque, un antiguo bosque. Durante la época del apogeo, del auge de la pintura impresionista, los pintores impresionistas se venían aquí al Bois de Boulogne a pintar. Ellos huían de la ciudad, del centro, huían del tráfico, huían de todos los peatones, huían de los mercados y se venían aquí a pintar. Ya saben que los impresionistas tuvieron una seña de identidad. Ellos salieron de sus talleres, ellos se fueron fuera a pintar, a crear, a plasmar la impresión que les daba el entorno. Aquí, en este parque, pintaría Manet Desayuno en la hierba, un cuadro que se encuentra en el Museo d'Orsay y que fue presentado en el Salón Oficial de París en 1863. Bueno, en realidad Manet lo intentó presentar en el Salón, pero se lo rechazaron y finalmente este cuadro fue colgado en el famoso Salón de los Rechazados, donde iban las obras que no le gustaba nada a la crítica. Y vayan estando atentos, sobre todo para los amantes del deporte, el tenis, porque aquí enfrente tienen el estadio Philippe Chatrier, el Roland Garros. Aquí lo tienen, tierra batida. ¿Saben ustedes quién es el rey del Roland Garros? ¿Seguro? Rafael. Muy bien, Rafael Nadal, que ha ganado 14 veces el Roland Garros, que se retira, que no se retira. Ha dicho que va a jugar, dice, su último año. Así que, increíble, Rafa Nadal. Está para que se retire, sí, pero ha dicho que otra vez. Está ya un poquito... está mayor. Sí, pero es cierto que dijo, ¿no? Hay que... sí, sí, además cada vez... bueno. No. Es que cada vez que le entrevistan dice... La edad. Sí. Ya no tienes tanto. Sí, no, igual Rafa Nadal ha sido siempre un deportista así como muy campechano, ¿verdad? Ahí, ¿no? Cuando fueron las inundaciones de Mallorca, él fue allí, saben que es mallorquín, fue allí a ayudar a sus vecinos, a sus compatriotas, se puso las botas de pescador y quitando barro, quitando agua para allí y para acá. Pero bueno, como buen deportista de élite que tiene mucho dinero, pues ahí está, ¿no? Siendo la clase VIP y de la jet set. A la derecha ustedes tienen
la villa de Saint-Claude. Fíjense qué bonitas vistas tienen los vecinos de Saint-Claude. A la izquierda, si miran, ven todo París, el río Sena, que ya va hacia el oeste, hacia su desembocadura, desembarcando, desembocando, gracias. Ya decía yo, digo, esta palabra no la he dicho yo, desembocando en el Canal de la Mancha, un río históricamente navegable que va hacia el oeste. Antes de pasar por París se le juntan varios afluentes, uno de ellos el Marne. Es por ello por lo que cuando llueve tanto en el curso alto, viene tanto residuo a través del río Sena, crece tanto el agua, la llamada la crue de la Seine, que sube mucho el agua, los barcos dejan de navegar, a veces el agua se filtra por las orillas del Sena. Es un problema este. El Sena ha tenido muchas crecidas a lo largo de su historia. La más grande que tuvo, al menos registrada, fue en el año 1910. ¿Se acuerdan de la Conciergerie de París, la prisión donde estuvo la reina María Antonieta? Pues se inundó durante esta crecida. ¿Se han dado cuenta además de que en el río Sena tenemos unos barquitos atracados? Las péniches del Sena, que son restaurantes, discotecas, pero también tenemos viviendas, personas que viven en barco. Los barcos siempre son más grandes de lo que parece, porque los vemos desde fuera y parece pues que son simplemente la parte del barco superficial al agua, pero por debajo, todo el mascarón del barco que está hundido también forma parte de los metros cuadrados de la casa. Ahora que se pueden hacer una idea que cuando sube el Sena los barcos tienen muchísimos problemas, se tienen que atracar muy bien, se tienen que amarrar muy bien a los puertos, porque si no se mueven un montón y los vecinos tienen verdaderos problemas para salir y entrar de su casa. En época monárquica, si nos trasladamos varios siglos atrás, a las afueras de París, de lo que era la capital, donde se encontraba la corte, había varios bosques donde los reyes organizaban cacerías, destacando el bosque de Saint-Claude, que es el bosque que estaría en torno a la villa por la que hemos pasado, y destacando los bosques de Versalles. Hace exactamente 400 años, en el año 1623, un rey llamado Luis XIII decidió abrir en Versalles un pequeño pabellón de caza. Luis XIII vivía en el Palacio del Louvre, en el centro de París, pero gustaba de venir a cazar. Ya saben ustedes que a lo largo de la historia, tanto a la monarquía como a la nobleza les han encantado las cacerías. Ellos comían mucha carne de caza, y es por ello por lo que era tan común antiguamente que la nobleza y la monarquía contrajera una enfermedad conocida como la gota, que les producía unos tremendos dolores en el pie y tenían que permanecer sentados con la pierna hacia arriba constantemente. Se saben de muchos reyes que históricamente tuvieron la gota, reyes europeos, y todo por la caza. Luis XIII estuvo casado con una reina de origen español llamada Ana de Austria. Ana de Austria y Luis XIII, durante 2 décadas, durante 20 años, trataron de tener un hijo, un primogénito que se convirtiera en el futuro rey del reino. Pero tras 20 años intentándolo, Ana de Austria todavía no había quedado embarazada. Pasaron 23 años hasta que en 1638 finalmente la reina se quedó. Casualmente a la corte de París había venido a trabajar un cardenal de origen italiano, valido del rey Luis XIII, llamado el cardenal Macciarino. Saque sus propias conclusiones, pero hay quien dice que Luis XIV, Luisito como le llamaban, era un niño bastardo. ¡Escándalo! Imagínense los rumores por la corte de París. Es más, les doy un dato. Luis XIII medía 1,65 m, sin embargo Luis XIV midió 1,85 m. Vaya. No sabían de dónde le venía esta altura. ¿De su abuelo? No. ¿De su madre? Tampoco. ¿De dónde le venía? Todo eran sospechas. Ana de Austria quedó, años después, embarazada de otro niño, el hermanito pequeño de Luis XIV, llamado Philippe d'Orléans. Este nacimiento tan tardío del nuevo rey de Francia hizo que
perdiera a su padre cuando apenas tenía 5 años. Luis XIV de pequeño se quedó huérfano y tuvo que gobernar por él su madre durante un periodo conocido como la Regencia. Ana de Austria asumió el poder del reino. Sin embargo, Ana de Austria no se la respetaba demasiado. Además, Ana de Austria era influida y aconsejada por el cardenal Mazarino. El resultado era que el reino de Francia estaba siendo gobernado por 2 extranjeros, algo que no le gustó nada a la nobleza francesa, que además durante el reinado anterior al de Luis XIII habían perdido representación en el Parlamento. Así que se dieron unas rebeliones, unas revoluciones nobiliarias que tuvieron varias fases y que fueron conocidas como las Frondas. La Fronda martirizó a Luis XIV de pequeño. París era atacada constantemente, la capital. El objetivo, el niño, el futuro rey. Su madre Ana de Austria le tuvo que proteger a él y a su hermano. De hecho, se lo llevó de París, se lo llevó lejos, al Palacio de Saint-Germain-en-Laye, y allí metió a sus hijos protegiéndoles hasta que finalmente Luis XIV llegó a la mayoría de edad. Coronado rey de Francia, este rey nunca olvidaría que los nobles no le dejaron tener infancia. Luis XIV se convirtió en un rey absoluto. Instauró el absolutismo en Francia, que finalmente se expandiría por toda Europa. Esto es, el rey tenía todos los poderes absolutos. Nadie le podía contradecir. Por encima de él solamente estaba Dios. Se autodefinió a sí mismo como el Rey Sol. Decía que todo giraba en torno a él y creó en Versalles su nueva corte. En 1682 se trasladaría la corte a Versalles, una corte lujosa, la más lujosa de Europa, con un protocolo asfixiante y agobiante para los nobles que aquí vivían. Luis XIV sabía que la nobleza era peligrosa y que lo mejor que se podía hacer era traer aquí a las familias a vivir a Versalles, a su palacio, para que éstas no tuvieran ni un ápice de libertad. Luis XIV tenía una jornada exhaustiva, metida dentro de unos horarios que no se podía saltar. A las 8:30 se despertaba cada día, y su despertar era visto por la corte en 2 ceremonias llamadas el Petit y el Gran Levé del Rey. Como si de un teatro se tratara, como si él estuviera en un escenario, él se despertaba y allí le vestían ante la corte, ante los ojos de los nobles, que le miraban con esos ojos de admiración, pues él era el sol. Por la noche se metía en la cama, en una ceremonia conocida como la couchée, y obligaba a los nobles a acompañarle a su cama. Toda su vida era un teatro, las fiestas fastuosas en Versalles, el ballet, los bailes, los teatros, los perfumes, el polvo de arroz que se echaban en la cara, todo era una fiesta, todo era un teatro. Luis XIV lo que hizo fue contener así a los nobles, les dio lo mejor, las mejores comidas, los mejores manjares, el mejor palacio. Ahora que les quitó algo, la libertad. Luis XIV se casaría con la reina María Teresa de Austria, también de origen español. Antiguamente los matrimonios eran por conveniencia territorial y política. Se unió con los Habsburgo españoles. Después llegó Luis XV, conocido como el bien amado por su pueblo, un rey bastante holgazán que acabaría gastándose la herencia de su bisabuelo Luis XIV. Este también hizo muchas fiestas, y venga a tener amantes, y venga a tener amantes, y venga a tener amantes. Luis XV haría famosa a su favorita, Madame de Pompadour, aunque estuvo casado con María de Leszczyńska, de origen polaco, que le dio nada menos que 8 hijas y 2 hijos. Nada mal, ¿eh? A la izquierda tienen una escultura de Lenotre y a la derecha de Mansart, los 2 artistas más importantes que participaron en Versalles. Mansart, arquitecto del palacio, Lenotre, arquitecto del paisaje. Así se autodefinía él. Decía que con el paisaje, con los árboles, las flores, hacía paisaje. El diseñador de los jardines de Versalles. Ninguno de los hijos de Luis XV pudo ser rey, porque murieron antes que su padre. Y se preguntarán, ¿y las 8 hijas que tuvo no pudieron ser reinas?
Pues lamentablemente no, porque en Francia, y desde época germana, desde época merovingia, se habría instaurado una ley conocida como la ley sálica, que no permitió gobernar a las mujeres. Por esa razón, el sucesor de Luis XV fue su nieto Luis XVI. Este sí que era alto, medía 1,92 m, un hombre enorme, que se casó con la reina María Antonieta de Austria. Venida desde Viena, la reina María Antonieta se casó dentro del palacio, en la capilla real. Allí conoció a su marido el mismo día de su matrimonio. Imagínense, dos adolescentes, príncipes que serían reyes de este palacio que ya tenía la medalla de oro de ser el palacio más lujoso de Europa. A la reina María Antonieta en la corte no la aguantaban demasiado. La llamaban la Chien Autrichienne, la perra austriaca. Decían que María Antonieta quería favorecer más a Austria que al reino de Francia. Así es como poco a poco la reina María Antonieta caería en desgracia y ni los nobles la soportaban, ni el pueblo finalmente la soportó. Tuvo 4 hijos, pero a los 37 años de edad la reina María Antonieta moriría, y ya lo saben, en la guillotina. De hecho no murió, la mataron. A su marido, el rey, también, a los 38 años. 107 años de corte que precipitaron la Revolución Francesa, desde la llegada de los reyes hasta el estallido de la misma. Sin embargo, Versalles con el tiempo se convertiría en la sede de la diplomacia en Europa. Por eso, bajo el fresco del Salón de los Espejos, se ratificó el 6º Tratado de Versalles, fin de la Primera Guerra Mundial. Fíjense en qué lugar tan importante e imponente están. Allí a lo lejos ya vemos el palacio, la puerta real con la corona del rey que nos está esperando para entrar en la corte. Así que espero que estén preparados ustedes para que nos traslademos al siglo XVII. ¿Lo están? ¿Y para el siglo XVIII también?